Especialización en educación en tecnología. Básicamente, digamos, lo que yo les quiero compartir no es resultado de un proceso investigativo ni, ni nada por el estilo, sino más bien les quiero compartir una experiencia que hemos venido desarrollando en diferentes seminarios con algunos colegas y, digamos, de mi parte ha habido una inquietud muy fuerte sobre nuestro quehacer como maestros. En ese sentido, me parece muy relevante, digamos, destacar que, que hay una preocupación y es una preocupación, digamos, de carácter personal frente a lo que significa hoy ser profesor, frente a lo que significa hoy enfrentar nuevas realidades, nuevos retos y retos que además están configurados desde antes de que estuviéramos en el ámbito de la virtualidad, retos que están ligados a unas maneras de estar en el mundo, a una manera de reconocer la cultura y la sociedad, y que nos impone una nueva manera de ver el mundo. Como les decía, la experiencia que les comparto está ligada a un trabajo que venimos haciendo en el Seminario de Educación y Tecnología, que es un seminario transversal de la Facultad de Ciencias y Educación, donde hay unas preocupaciones importantes acerca de la formación de los estudiantes en el ámbito de la tecnología, desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva mucho más cultural, y me llama mucho la atención el discurso del conferencista anterior, pues porque no, en una conferencia de esta naturaleza nunca había escuchado tantas veces la palabra amor. Pareció muy chévere, pareció muy interesante, pues porque de alguna manera lo que yo les voy a presentar está muy ligado a otras maneras de entendernos, donde seguramente lo que para nosotros ha estado en el primer orden de la lista, donde ha estado privilegiado el contenido, donde han estado privilegiados cierto tipo de elementos ligados a una necesidad de transferir el conocimiento humano. Mm, Seguramente vamos a encontrar otras posibilidades, vamos a ir configurando otros caminos que, digamos, la realidad nos está mostrando. Quisiera partir diciendo, vamos a ver qué tenemos por acá, a ver si mis enlaces funcionan. Em, Antes de mirar lo de la inteligencia artificial, perdón, mm, yo diría que ha habido un discurso permanente sobre la incapacidad que ha tenido la escuela de transformarse. Nosotros escuchamos cómo en otros campos, en en otros contextos, el desarrollo y la manera como ha impactado el desarrollo científico-tecnológico es tan importante, y en la educación es algo que no necesariamente se, se logra, digamos, sintonizar con esa realidad científico-tecnológica. Uno podría decir inclusive que que las prácticas, la idea de la escuela es la misma idea de hace aproximadamente 100 años. Entonces, nosotros podemos observar que, la, que el salón es el mismo, que el profesor es el mismo, que el tablero de pronto ha cambiado, pasó de verde a blanco, el modo como escribimos, tal vez el dispositivo con el que escribimos también se transformó, pero más allá de eso no hay una transformación significativa de la escuela. Por el contrario, lo que uno puede visualizar es que a medida que se incrementa el desarrollo científico-tecnológico, pareciera que la escuela está retrocediendo, así como las propuestas educativas. Perdonen si tengo una perspectiva un poco catastrófica y poco optimista. No quiero dar esa idea, quisiera primero presentar, digamos, los hechos a los que estamos enfrentados y luego mirar desde una perspectiva un poco más optimista, cómo podemos pensarnos de otros modos. Digamos que la escuela sigue siendo la misma, el profesor es el mismo, la metodología en muchos casos es la misma, los modos de evaluar son los mismos e increíblemente, inclusive los contenidos, no es porque los contenidos se tengan que transformar permanentemente, pero a veces hay contenidos que uno dice, ¿por
qué la escuela y la sociedad y las propuestas educativas están tan ligadas, tan casadas con contenidos que ya no tienen mucho sentido. Entonces, en ese marco de referencia, digamos, la escuela se tiene que transformar. Y hay una cosa que me parece muy interesante, que nos ha ocurrido con diferentes desarrollos tecnológicos, pero particularmente la inclusión, la incursión de la inteligencia artificial está generando cambios impresionantes en la escuela. O sea, la inteligencia artificial está moviendo el piso de profesores, está moviendo el piso de las organizaciones, porque muchas de las cosas que teníamos establecidas y que entendíamos que hacían parte de nuestro quehacer ya no lo son tanto. Obviamente la incursión de las redes, la incursión de Internet, de las redes sociales, han tenido una implicación también importante, pero esta incursión de otros elementos de la inteligencia artificial, de otras manifestaciones, de otras herramientas, nos ponen en un lugar de reflexión importante y de mirar cómo tenemos que transformar la escuela y cómo tenemos que transformarnos nosotros. Voy a colocar un pequeño videoclip para darle entrada a la inteligencia artificial y para dar algunos argumentos frente a esto. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? ¿Para dos? ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No, quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No, con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina? Confirmado entonces. Mesa para dos en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las 9:30. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años. Luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 sanatorios cerca de ti. La inteligencia artificial empieza a tomar una importancia en las decisiones de los sujetos que va más allá de lo que podría ser un estado de conciencia propia. Entonces, digamos que con esa entrada, lo que planteamos es cómo efectivamente la inteligencia artificial nos plantea una nueva manera de desarrollar todo tipo de acciones humanas y, por supuesto, la escuela no está ajena a eso. Bien, en ese sentido, pues la inteligencia artificial está relacionada con los sistemas que pueden realizar tareas inteligentes que han realizado los seres humanos hasta ahora. Digamos que el computador se dota de un algoritmo que identifica patrones, datos masivos y predicciones. Indudablemente, las aplicaciones de la inteligencia artificial, como ya sabemos, está ligada a diferentes campos, la medicina, el transporte, y no está ajena a esa aplicación la educación. Ya en este momento, en la universidad, mucha gente trabajando sobre ChatGPT, otros trabajando con programas que permiten hacer rastreo de elementos comunes, que permiten reconocer la cantidad de citas, si hay un texto bien citado o no. El tema de la identificación de imágenes, de la identificación facial y del reconocimiento de voz es una cosa impresionante. La posibilidad que nos ofrecen los traductores es algo increíble y empezamos, digamos, a ver cómo en estas aplicaciones vamos reconociendo oportunidades, pero también peligros. Nosotros, digamos que en la perspectiva de la inteligencia artificial, se habla desde los años 50 y empieza su estudio en la perspectiva de reconocer cómo funciona el cerebro humano
cómo se dan los procesos cognitivos, hasta llegar inclusive hasta ahora a desarrollar propuestas de estadísticas complejísimas, procesos de automatización que son también absolutamente complejos. Y digamos que en términos del desarrollo, la inteligencia artificial emula la capacidad humana para tomar decisiones, para clasificar, todo eso de manera similar a como lo hacemos los humanos. Pero esta inteligencia, que es diferente a la inteligencia humana, totalmente diferente, carece de creatividad, de complejidad, carece de algo que se mencionaba en la conferencia anterior, carece de sentimientos, de conciencia, de eso que entendemos como conciencia, de reconocer que existimos, que son propios fundamentalmente de los humanos. Indudablemente, la inteligencia artificial mejora la eficiencia en muchos sentidos, en procesos que son repetitivos, en procesos que están ligados a la automatización. Eso es innegable, pero digamos que la inteligencia artificial, voy a retomar algunas palabras de un experto de Kai-Fu Lee, que dice que la inteligencia artificial está ligada más a una práctica del ser humano, colocando algoritmos en los computadores que intenta aprender sobre la inteligencia humana. O sea, como la inteligencia artificial como práctica intenta aprender cómo es la inteligencia humana y cómo se desarrolla. Pero estas dos inteligencias son diferentes. Digamos que la inteligencia artificial es muy eficiente, con gran volumen de datos, puede aprender, digamos, a decidir mejor que las personas en un campo concreto, pero carece de la complejidad, carece de la creatividad. Y en ese sentido, digamos que hay un cuestionamiento respecto de si efectivamente, como está pasando con la inteligencia artificial de Google y otras, como ustedes ya creo se debieron haber enterado, hay una inteligencia artificial, la de Google, que declara que ella reconoce su propia existencia y que está preocupada porque la van a pagar. Y inclusive recientemente vimos la noticia de que la inteligencia artificial había contratado un bufete de abogados para que la defiendan porque la querían desconectar, porque estaba teniendo un desarrollo vertiginoso. Esto, digamos, a la luz de lo que significa el reto en la escuela, en la educación, implica no solamente cómo la vamos a usar, sino preocupaciones de carácter ético, preocupaciones que están ligadas a nuestra propia existencia como especie, al modo como lo reconocemos y del modo como también vamos a reconocer en el futuro a esa inteligencia artificial. Los expertos dicen que antes de 10 o 15 años la inteligencia artificial no va, digamos que puede ser que estemos viviendo el sueño de un desarrollo vertiginoso, pero que eso va a parar en algún momento porque, digamos, las capas que hasta el momento se han venido desarrollando desde la deep learning, desde esa idea de las redes neuronales con una inteligencia artificial que tiene un potencial mayor de la que tiene el machine learning, que es mucho más básico, digamos que se plantea que ya las capas ya han sido superadas en ese tiempo y que el desarrollo no, que tal vez estamos viviendo una ilusión de mucho desarrollo, pero que no vamos a llegar tan lejos. Hay otros que son un poco más apocalípticos y que plantean que aquí no hay vuelta atrás y que realmente la inteligencia artificial va a desbordar en las decisiones, en esa idea que les acabo de compartir de la conciencia, de la posibilidad, como ha planteado esta inteligencia artificial de Google, de sentir cosas sobre lo cual hay un cuestionamiento. Fíjense que este experto en inteligencia artificial, Kai-Fu Lee, dice una cosa que me pareció muy interesante, y es que la inteligencia artificial no puede sentir ni alegría ni dolor. Que cuando uno, por ejemplo, tiene un juego y uno le gana a la inteligencia artificial, uno siente una gran alegría por haber logrado ganarle, pero que la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de sentimiento, no se pone triste. Tampoco cuando gana se pone feliz.
pero que la inteligencia artificial con los desarrollos que tiene sí puede detectar y puede emular esos sentimientos. Si hay sensores de sudoración, si hay lectores de retina para saber cómo se dilata la pupila, si hay lector de imagen para saber cuáles son nuestras expresiones, de qué manera estamos, digamos, exteriorizando un determinado sentimiento que puede ser de alegría, de dolor, de tristeza. La inteligencia artificial aprende de ello, de un número importantísimo de datos, ¿sí? Puede aprender qué es lo que ocurre y cuáles son esas expresiones de dolor, de miedo, y posiblemente puede tener una mayor claridad de la que puede tener el común de las personas, no necesariamente un experto psiquiatra que puede tener otros reconocimientos, pero más allá de una persona del común, puede tener un mayor reconocimiento de esos sentimientos, de esas sensaciones humanas. En ese sentido, lo que él plantea es que la inteligencia artificial puede emular un sentimiento porque aprende cuáles son esos indicadores y que, por supuesto, eso podría engañar un poco a las personas que creen que la inteligencia artificial está sintiendo. Bien, pero entonces la pregunta respecto a todo esto está ligada también bueno, ¿y qué va a pasar con nuestros niños? Si estamos frente a estos procesos de automatización, si estamos enfrentados a puestos de trabajo que se van a perder, puestos que están ligados a realizar tareas repetitivas, puestos que están ligados a cosas que, por ejemplo, la atención al cliente ya está siendo completamente reemplazada por la inteligencia artificial, las preguntas que se hacen, las preguntas frecuentes, las consultas que hacemos ahora, inclusive para ser atendidos por la EPS o por cualquier sistema de salud, ya lo hace uno a través de un chat y al otro lado no hay una persona, sino una inteligencia artificial que le va haciendo a uno preguntas sobre dónde quiere la cita, qué médico quiere, cuál es la especialidad que se requiere, el horario, etcétera. La inteligencia artificial articula toda esa cantidad de información que tiene en sus bases de datos y finalmente terminando en una respuesta que puede ser muy eficiente o que puede ser muy fría o que puede ser muy frustrante para el usuario, pero que en este momento está tomando una fuerza impresionante. Digamos que en la perspectiva de lo educativo, para empezar a entrar en ese campo, pensar que los individuos, que los niños, que los jóvenes, que los adultos puedan competir con la inteligencia artificial en estos procesos automáticos, pues es impensable. Siempre va a hacerlo mucho mejor la inteligencia artificial. Siempre va a tener la posibilidad de hacerlo mucho más rápido, de tener mayores posibilidades de combinación. La eficiencia con que responde la inteligencia artificial en diferentes campos es impresionante, a nivel económico, a nivel industrial, a nivel productivo, y además resulta mucho más barato tener una inteligencia artificial para que desarrolle ciertos procesos que tener un grupo de personas que lo hacen de manera más lenta, que lo hacen no necesariamente con la misma precisión. Ahí, por ejemplo, yo veía un ejemplo de un oficio que es la supervisión de aquellos elementos que pueden estar mal fabricados en una línea de producción y en donde ponen algunas personas a que acomoden el objeto o que miren si algo está dañado. Eso es una cosa que ya la inteligencia artificial lo está haciendo muy bien, porque además tiene sensores de profundidad. Entonces, por ejemplo, para los que producen cierto tipo de piezas, el ojo humano hay cosas que no percibe, mientras que el lector que es sensible a la profundidad puede detectar ciertos rasguños que el ojo humano no, que inclusive el ojo humano termina deteriorándose, desarrollando ese tipo de actividades. Entonces, digamos que la pregunta del millón entonces es, ¿qué va a pasar con los procesos de formación? ¿Qué va a pasar con nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que tendrían que aprender? ¿En qué tienen que ser hábiles? ¿De qué manera pueden ser competentes para esta nueva realidad? Y de paso, ¿cuál sería el papel del maestro
frente a esa realidad. Entonces, digamos que la escuela y las propuestas educativas se han pensado siempre para, de alguna manera, transferir cultura, para desarrollar cierto tipo de oficios que en el futuro ya no van a existir. Ya el tema de los conductores, ya pensar que uno puede dedicarse a conducir un auto, es una cosa que yo creo que escalando un poco lo que va pasando con los diferentes oficios, es una de las actividades que muy pronto va a asumir y ya está asumiendo la inteligencia artificial. Inicialmente arranca con pequeños espacios donde lo que hay que hacer está ligado a unos procesos que están sistematizados, entonces los montacargas y ciertas cosas, pero ya en las autopistas ya la inteligencia artificial está, digamos, actuando de manera muy eficiente. Seguramente en otras carreteras o en lugares donde aún no está completamente, digamos, documentada la carretera, no ha llegado todavía a cierto tipo de desarrollo para poder ubicar a través de GPS ese lugar. Seguramente ahí todavía se requerirá de un conductor. Digamos que en términos generales, aquí empiezan a surgir varias cosas que están ligadas a esas nuevas competencias. Digamos que en la perspectiva de esa nueva idea de escuela y de profesor y de estudiante, empiezan a posicionarse algunos discursos que están relacionados con cosas que le son muy propias al ser humano, a nuestra especie como condición única, como condición que caracteriza lo que somos. Yo he escogido algunas de ellas, digamos que están ligadas a un poco una nueva perspectiva del trabajo que hacemos, pero yo quisiera destacar que el reto no solamente está ahora que estamos haciéndolo virtualmente, porque yo siento que el reto se amplifica cuando tenemos que hacer esto virtualmente. El reto de la presencialidad ya es importante porque se nos está llamando a ser profesores que logren hacer propuestas que rompan un poco con esa idea de la interacción profesor-estudiante-contenido a través de las metodologías tradicionales. Obviamente que la idea no es satanizar las metodologías tradicionales, pero no asumirlas como únicas, entender que existen otras posibilidades. Y más cuando entendemos que hay ciertas profesiones, ciertas carreras, ciertos oficios que ya no van a tener sentido. Pensar que vamos a formar a las personas para que desarrollen cierto tipo de procesos que los hace mucho mejor la inteligencia artificial, pues no tiene mucho sentido. Obviamente hay de base una idea del desarrollo del sujeto con unos componentes de contenido básico, pero más allá de eso, no sería, digamos, inteligente, razonable pensar que las mismas carreras que existen hoy son las carreras que van a dar sentido a profesionales del futuro, que se van a quedar desempleados. Ya en este momento tenemos una crisis respecto a eso. Bien, entonces, por un lado, las habilidades blandas, que están relacionadas con la comunicación, con algo que Johnson & Johnson plantea como la interdependencia positiva, y él lo plantea para el ámbito virtual. Esta interdependencia que permite reconocer al otro de una manera empática, que permite reconocer que lo que yo hago tiene un efecto en el otro y que también reconocemos la responsabilidad que el otro tiene con nosotros, conmigo. Eso nos pone en un lugar muy interesante porque rompe un poco con esa idea del individualismo, rompe un poco con la idea de hacer trabajos para competir con otros, aunque la propuesta en términos de lo individual sí surge aquí con la incursión de la inteligencia artificial como una posibilidad para reconocer de manera muy particular al sujeto que tenemos al otro lado. Digamos que es una combinación estratégica entre ese proceso individual y el trabajo en equipo. La empatía,
la curiosidad como un elemento fundante del sujeto que se construye en la interacción que tenemos con nuestros niños. Casi que la escuela se ha propuesto acabar con la curiosidad de los niños. Parece que los niños curiosos son incómodos, parece que los niños que preguntan demasiado terminan cansándonos, y por el contrario, el reto es fomentar esa curiosidad. En ese sentido, pues las interacciones personales nos ayudan a la resolución del conflicto. Nosotros todo el tiempo hablamos de resolución de conflictos y a veces como que lo sentimos muy cercano, pero cuando entramos en los procesos personales, cotidianos, del fuero de la escuela, del fuero personal, inclusive de otros lugares, cosas que estamos viendo hoy en nuestro cotidiano, en nuestra realidad, somos terriblemente malos para resolver los conflictos. Vivimos en conflicto, pero no hemos aprendido a resolverlos. Parece que la mejor salida para resolver el conflicto es aplastar al que tiene una idea diferente, y cuando presentamos ideas antagónicas, las personas se sienten atacadas. De entrada, el conflicto como condición, como parte de nuestra naturaleza en la interacción, y en eso que Johnson y Johnson llama la interdependencia positiva. El conflicto existe de manera permanente, y el conflicto no solamente con el otro, el conflicto personal que está ligado a las ideas, al mundo de los sentimientos y de otros matices del sujeto. Entonces, digamos que en el tema de la resolución de conflictos estamos bastante, a mi juicio, bastante atrasados. Muy bien. La metacognición como un elemento fundamental de esta nueva idea de sujeto, cómo podemos desarrollar una competencia, un grupo de habilidades que permita que el sujeto reconozca cómo aprende, cómo lee. Si la manera como lee es eficiente, es adecuada, cómo resuelvo los problemas, cómo se me propone un problema y yo, qué hago, cómo lo modelo, si lo modelo, de qué manera reconozco las variables que le son propias a ese problema, cómo desarrollo los ejercicios, perdón por la S, se me fue un error de digitación, cómo desarrollo los procesos de lectura, de escritura, y eso qué implica en mi proceso de construcción de una solución, de una salida. ¿Cómo vamos hasta ahí? Me preocupa que a veces en estos espacios uno habla mucho y el auditorio se nos puede estar aburriendo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ahí vamos bien, profe, ahí vamos bien. Ya tenemos algunas preguntitas por ahí. Perfecto, muchas gracias. El otro aspecto tiene que ver con esto que nos ofrece la IA, la inteligencia artificial. Y es, no se trata de que el individuo trabaje completamente solo, o que vamos a apartar a los sujetos del ámbito social. No, yo creo que hay que hacer una diferencia entre hacer una educación que me permita preocuparme por el individuo, no por la masa, sin que eso signifique que no socializamos, que no pasa todo lo anterior, ¿no? Que no pasa que no hay la interacción, que no existe la interdependencia, que yo me niego a ponerme en el lugar del otro. Entonces, digamos que aquí hay una posibilidad que nos ofrece la inteligencia artificial, y es que yo podría, tal y como nos ocurre cuando entramos a Amazon, cuando entramos a Facebook, a Instagram, que vemos que allí estas grandes inteligencias artificiales tienen ya modelado, nos tienen modelados, tienen modelado el sujeto que entra. Entonces, cuando yo entro a Facebook, lo que aparece en Facebook está ligado a mis intereses, a mis deseos, a mis necesidades, igual que cuando entro a Amazon, y obviamente eso permite para estas máquinas, estas super máquinas, permite ser muy eficiente a la hora de hacer comercio digital, a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer una reserva de vuelo, a la hora de hacer
de tener vacaciones, hacia dónde voy. Yo creo que ustedes lo han sentido alguna vez recientemente, que no lo escriben en ninguna parte, sino solamente lo comentan de pronto a través de una llamada, que se quieren ir de vacaciones o que están buscando hotel, y a la media hora o a la hora ya en su Facebook tiene un montón de ofertas de hoteles, pero además perfilados a quién es usted, perfilados a sus condiciones de orden socioeconómico, también perfilados a los viajes que ha hecho hasta el momento. Es decir, todo esto permite que la decisión que usted tome esté muy ligada a lo que le ofrece dicha inteligencia artificial. Entonces, digamos que en lo educativo, en eso China viene haciendo unos avances importantísimos, porque, digamos, ya el tema, por ejemplo, del proceso de evaluación, y particularmente hacer un proceso de colocar una nota, de calificar un examen en el ámbito de las matemáticas, en el ámbito de la física, donde hay cosas muy precisas, donde la coma tiene que estar colocada donde tiene que estar colocada. Digamos que sobre esto ya hay un avance muy importante, porque se pueden modelar exámenes personalizados, actividades personalizadas de acuerdo al tipo de estudiante que tenemos, sobre los mismos temas, por supuesto, metodologías que están ligadas a las necesidades del sujeto, de acuerdo a las características de cada uno. Ya en China han desarrollado una inteligencia artificial que está ligada, que está muy cercana al servicio al cliente, pero un poco más depurada, porque parece como si fuera un profesor de primer nivel, que desarrolla tutorías. Entonces, esta inteligencia artificial ha sido entrenada para el ámbito virtual, respondiendo preguntas frecuentes, pero yéndose un poco más allá a mirar, de acuerdo a la necesidad del estudiante, qué tipo de temáticas se le propone, cómo se las propone, y digamos un poco la perspectiva que tiene a la hora de ser evaluado, se la presenta previamente. Bien. Tenemos entonces, en términos de lo que significa esa nueva idea de profesor de estudiante, que construir en valores, en el valor de la honestidad, en el valor de reconocer al otro como un igual. El amor surge como una condición de la humanidad, como algo que nos es propio y que por alguna razón hemos perdido. Recuerdo que hace unos años, cuando estuvimos en un congreso internacional sobre conocimiento didáctico del contenido, surge dentro de las variables que estaban en el componente, los diferentes componentes relacionados con lo metodológico, con lo pedagógico, etcétera, aparece la palabra afecto, como el afecto está ligado al modo como se desarrollan las metodologías, y se hace de manera explícita. El afecto ligado a mi postura, a mi manera de llegar a un curso, al modo como interactúo con el otro. Y fíjese que aquí ya no hablamos de afecto, sino hablamos de amor, de la compasión que es propia del ser humano, que es única en el ser humano. Cuando hablamos de compasión, cuando yo planteé estos valores aquí, pensaba mucho en todas las lecturas que había hecho sobre cómo toman las decisiones las inteligencias artificiales, y son muy eficientes. Por ejemplo, para negar o para aprobar un crédito, es increíble la trazabilidad tan bien hecha que hacen las inteligencias artificiales. Si al otro lado hay una persona que siente compasión por el otro y ve que posiblemente así le falte una variable, esta persona es digna de tener ese préstamo, esa persona puede llegar a firmar la aprobación del préstamo, pero la inteligencia artificial jamás. Es decir, esa persona se puede compadecer de la necesidad del otro, de su sentir, de ponerse en los zapatos del otro. Bueno, ser ciudadanos del mundo, yo creo que es una cosa que ya está planteada. Tenemos que ser competentes para ser ciudadanos del mundo, y yo creo que en esto sí hay un avance importantísimo de las nuevas generaciones. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy sardino y cuando estaba en la universidad, pues uno aspiraba a ir a eventos a otras universidades dentro de Bogotá o
o era muy localista, no tenía esa perspectiva de mundo como lo tienen hoy los estudiantes, que digamos está también ligado a estas nuevas maneras de mostrarnos la realidad a través de la virtualidad, que es una cosa maravillosa, pero que nos atrae, nos encanta, nos seduce, pero además nos muestra que sí es posible. Entonces, digamos que la inteligencia artificial facilita, por un lado, el reconocimiento de otros idiomas de manera automática. Ya hay aplicaciones, yo no necesito saber chino ni saber alemán, ya hay aplicaciones y aparatos que me hacen la traducción en simultáneo y lo están haciendo muy bien. Ustedes habrán notado que Google está haciendo unas traducciones de muy buena calidad. Y digamos que en eso las barreras se rompen porque no hay una barrera idiomática, porque cuando tú vas al lugar, tú ya has indagado sobre la cultura de ese lugar, sobre las comidas, sobre los aspectos a los cuales tienes que tener en cuenta y que seguramente vas a enfrentar, y esa información y esa posibilidad de ver la experiencia de otros a través de la virtualidad te permite ir mucho más preparado a esa interacción que antes era impensable. Muy bien. Aquí tenemos entonces la creatividad, la dejé de últimas. Con la creatividad ha habido mucha discusión porque algunos teóricos dicen que la creatividad es propia de Dios porque no creamos de la nada, siempre tenemos referentes. A mí me gusta mucho pensar que la creatividad está ligada a la capacidad que tienen los seres humanos para resolver problemas de manera divergente. Cuando uno hace procesos de solución de problemas con los estudiantes, empieza a reconocer que los grupos, los sujetos, resuelven los problemas casi de la misma manera. Hay algunas pequeñas variaciones y solamente en algún momento cuando hay una condición particular de algún sujeto que ha estado, digamos, mucho más cercano a cierto tipo de procesos, tiene una salida divergente, o cuando de pronto se ha entrenado mucho a ese grupo de personas en la solución de problemas y ¡prum!, aparece una solución que es completamente divergente, pero que además funciona y que nos sorprende. Para mí la creatividad está muy ligada a eso, está ligada a una competencia que no se desarrolla mucho en la escuela, porque la escuela, digamos, tradicionalmente es más de transferir, más de repetir, no tanto de enfrentar el problema. Digamos que las propuestas alternativas que integran diferentes campos de conocimiento, quise colocar eso ahí porque las propuestas alternativas, yo estoy en el campo de la educación en tecnología y la tecnología en términos de lo que significa la propuesta del área, permite integrar diferentes campos de conocimiento y obliga a los sujetos a saber de muchas cosas, a tener que enfrentar diferentes elementos que no necesariamente, digamos, podría reconocer en otros campos, que no necesariamente podría, digamos, integrar de una manera tan, digamos, tan versátil, tan rápida, porque los problemas en tecnología tienen esa condición. Digamos que la creatividad está en muchos sentidos, y pensando en las tareas repetitivas, alejada de esto que hace la inteligencia artificial, ¿no? La creatividad ligada no a las tareas repetitivas, sino más bien a cómo enfrentamos de manera compleja, desde una perspectiva de pensamiento crítico, el problema, ¿no?